fotógrafo callejero captura algo inexplicable. La imagen desaparece pero las consecuencias permanecen. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. En las calles bulliciosas de Tepito, donde el aroma a tacos al pastor se mezcla con el incienso de los altares a la Santa Muerte, Miguel Hernández ajustaba su vieja cámara Canon, heredada de su padre. Era una tarde de octubre, cuando el sol capitalino pintaba las paredes descascaradas de un naranja melancólico. El fotógrafo de 35 años, con su chaleco desgastado lleno de parches y una mirada que había capturado 1000 historias, caminaba entre los puestos del mercado más emblemático de la Ciudad de México. Sus dedos, marcados por años de revelar fotografías en su pequeño estudio del barrio, acariciaban instintivamente el lente mientras observaba la vida cotidiana desenvolverse frente a él. Los vendedores pregonaban sus mercancías, las señoras regateaban los precios, y el caos ordenado de Tepito fluía como siempre lo había hecho. Pero algo llamó su atención, un grupo de niños jugando entre los charcos que había dejado la lluvia de la mañana. Era una escena común en el barrio Bravo, pero había algo diferente. Entre las risas y los gritos infantiles, una niña destacaba por su silencio. Tendría unos 8 años, vestía un vestido rosa desgastado y sus manos estaban manchadas de tierra. Sus ojos grandes y oscuros parecían guardar un secreto doloroso, un contraste brutal con la alegría que la rodeaba. Miguel sintió una punzada en el pecho. Como fotógrafo callejero, había aprendido a reconocer esos momentos únicos que merecían ser inmortalizados. Levantó su cámara y capturó la escena. 5 niños jugando, con la niña del vestido rosa en el centro, su mirada penetrante directamente hacia el lente. «Híjole, qué buena toma», pensó, mientras revisaba la imagen en la pequeña pantalla digital. Pero entonces, su corazón se detuvo. La sangre se le heló en las venas. La niña del vestido rosa no aparecía en la fotografía. Parpadeó confundido, miró nuevamente hacia el grupo de niños, pero la pequeña ya no estaba allí. A ver, espérenme», llamó a los otros niños que seguían jugando. «La niña que estaba con ustedes, la del vestido rosa, ¿dónde está?». Los niños lo miraron extrañados. «¿Cuál niña, señor?». «Siempre hemos sido nosotros 4 nomás», respondió un pequeño con una gorra de los Pumas demasiado grande para su cabeza. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Estaba seguro de lo que había visto. La imagen de la niña estaba grabada en su mente, sus ojos tristes, sus manos sucias, ese vestido rosa deslavado. Comenzó a mostrar la fotografía a los comerciantes cercanos, describiendo a la pequeña con desesperación creciente. Fue entonces cuando doña Lupita, una anciana que vendía veladoras y amuletos desde hace 30 años en la esquina, dejó caer el rosario que sostenía entre sus manos arrugadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se persignaba 3 veces. «Ay, mijito», susurró con voz quebrada. Esa niña es Clarita. Desapareció hace 3 meses, justo ahí donde tomaste la foto. Su mamá, Josefina, viene todos los días a poner una veladora en el altar de la Santa Muerte, pidiendo que su chamaca regrese». El peso de esta revelación golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. La tarde pareció oscurecerse de repente, y el bullicio del mercado se convirtió en un zumbido distante. Sacó nuevamente la cámara, sus manos temblando mientras miraba la imagen una y otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Qué significa esto? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Dónde puedo encontrar a Josefina?, preguntó con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Vive en la vecindad de la calle Tenochtitlán», respondió doña Lupita, «pero mijito, ten cuidado. En Tepito, hay historias que es mejor no desenterrar». Miguel miró una última vez la fotografía, donde 4 niños sonreían ajenos al misterio que los rodeaba. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. La imagen de Clarita, aunque invisible en la fotografía, se había grabado en su alma, y con ella, una misión que lo llevaría a descubrir verdades oscuras ocultas en las entrañas del barrio más temido de la Ciudad de México. El sol se ocultaba tras los edificios desgastados, y las primeras sombras de la noche comenzaban a cubrir las calles de Tepito. Miguel guardó su cámara,
pero el peso de lo que había descubierto era más pesado que cualquier equipo fotográfico que hubiera cargado antes. ¿Qué secretos guardaban estas calles sobre la desaparición de Clarita? ¿Y por qué se había manifestado ante él, precisamente hoy? La mañana siguiente, Miguel regresó a su pequeño estudio fotográfico en la colonia Morelos. Mientras revelaba las fotos del día anterior, sus manos temblaban al recordar la conversación con Josefina. La madre de Clara había pasado horas mostrándole fotos de su hija, contándole sobre su sonrisa, sus sueños de ser bailarina de folclórico, y como cada noche antes de dormir pedía una historia sobre la Revolución Mexicana. Mi niña desapareció un martes, había dicho Josefina, sus ojos hinchados de tanto llorar. Estaba jugando aquí mismo, en el patio de la vecindad. Solo me di vuelta 5 minutos para tender la ropa, y cuando regresé, ya no estaba. Miguel observaba las fotos secándose en el cuarto oscuro, mientras el ventilador viejo hacía ruido en la esquina. La imagen donde Clara debería aparecer seguía intacta, 4 niños, un espacio vacío, y 1000 preguntas sin responder. El sonido de golpes en la puerta lo sobresaltó. Era doña Carmen, la lavandera que don Jesús había mencionado. La mujer, de unos 60 años, entró mirando nerviosamente sobre su hombro. Joven, susurró, lo que le voy a contar tiene que quedarse entre nosotros. Hay gente poderosa involucrada. Gente que puede hacer desaparecer más que niñas. Carmen sacó de su delantal un pañuelo bordado con las iniciales RM y se lo mostró a Miguel. Este pañuelo pertenece a Roberto Mendoza, el hombre del traje. Lo encontré en su ropa la semana pasada. Había manchas de sangre que tuve que quitar. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Por qué no fue a la policía? La anciana soltó una risa amarga. ¿La policía? Hijo, ¿por qué crees que nadie hace nada? El comandante García recibe sus mordidas cada semana. Todos lo saben, pero nadie habla. El miedo tiene más peso que la verdad en estas calles. Mientras hablaban, un grupo de niños pasó corriendo frente al estudio, sus risas mezclándose con el sonido de los cohetes de la iglesia cercana. Carmen se persignó. Hay más niñas desaparecidas, continuó. No solo Clara. En los últimos 2 años, 5 niñas se han esfumado del barrio. Todas entre 8 y 12 años. Todas de familias humildes. Todas. Un carro negro pasó lentamente frente al estudio. Carmen palideció y guardó silencio abruptamente. Me tengo que ir, murmuró, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. Miguel la siguió hasta la calle, pero ella ya había desaparecido entre la multitud del mercado. El fotógrafo regresó a su estudio y comenzó a escribir todo lo que sabía en su libreta, nombres, fechas, detalles. Un patrón comenzaba a emerger, una red oscura de corrupción y silencio que envolvía al barrio como una telaraña invisible. Esa tarde, decidió visitar la delegación Cuauhtémoc. En la entrada, un policía joven lo atendió con desinterés. ¿Otra denuncia por desaparición? Mire, señor, estas chamacas siempre aparecen. Se van con el novio, con las amigas, no hay que hacer tanto escándalo. Pero Miguel insistió en ver los expedientes. Después de varios intentos y algunos billetes discretamente entregados, logró acceso a los archivos. Lo que encontró lo dejó helado, ninguna investigación real se había realizado. Los casos estaban prácticamente abandonados, con reportes superficiales y conclusiones apresuradas. Al salir de la delegación, una oficial lo detuvo. Ten cuidado, susurró. Hay cosas que es mejor no saber. Si sigues escarbando, podrías terminar como el reportero Ramírez. ¿Qué le pasó al reportero Ramírez? La oficial miró a ambos lados antes de responder. Desapareció hace 6 meses. Estaba investigando las mismas desapariciones. Lo último que publicó fue sobre una red de tráfico de menores con conexiones en las altas esferas. Al día siguiente, ¡puf!, se esfumó. Miguel regresó a su estudio con más preguntas que respuestas. En el camino, pasó frente al altar de la Santa Muerte donde había visto a Clara. Las veladoras parpadeaban en la oscuridad creciente y el incienso dibujaba formas fantasmales en el aire. Esa noche,
mientras revelaba más fotografías, notó algo extraño en una de las imágenes. En el fondo, casi imperceptible, se veía la misma camioneta negra que había mencionado el vendedor de dulces. Y junto a ella, un hombre de traje caro miraba directamente a la cámara. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. Había captado algo que no debería haber visto. Y ahora, en la soledad de su estudio, rodeado del olor a químicos fotográficos y el zumbido del ventilador, se preguntaba si no estaba metiéndose demasiado profundo en algo que podría costarle más que su tranquilidad. ¿Qué secretos oscuros escondían las calles de Tepito? ¿Y hasta dónde llegaba la red de silencio y corrupción que permitía que las niñas siguieran desapareciendo? Miguel miró la foto de Clara una vez más, prometiéndose en silencio que no descansaría hasta encontrar la verdad, sin importar el costo. Afuera, la noche caía sobre el barrio Bravo, y en algún lugar, una madre más lloraba la ausencia de su hija, mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Cómplices de un silencio que pesaba más que todas las palabras no dichas en las calles de Tepito. La madrugada encontró a Miguel sentado en su cocina, los documentos del sobre de Laura esparcidos sobre la mesa manchada de café. Entre sus manos temblorosas sostenía una fotografía que le heló la sangre: Roberto Mendoza, el hombre del traje, saliendo de una mansión en Las Lomas con el comandante García. En el fondo de la imagen, apenas visible, una niña miraba por la ventana del segundo piso. El timbre de su celular lo sobresaltó. Era Josefina. Miguel, su voz sonaba entrecortada por el llanto: encontré algo en el cuarto de Clarita. Ven rápido, por favor. En el departamento de Josefina, el altar a la Santa Muerte brillaba con veladoras nuevas. La madre de Clara, con ojeras más profundas que el día anterior, le mostró una caja de zapatos que había encontrado bajo la cama de su hija. Nunca la había visto, susurró, sus manos temblando mientras la abría. Dentro había un diario, fotografías y, lo más perturbador, una pulsera idéntica al medallón de calavera que usaban los hombres del traje. Mi niña escribió algo aquí, dijo Josefina, señalando la última página del diario. El señor elegante me dio esta pulsera. Dice que soy especial, que podría ser modelo como las niñas de la televisión. Me pidió que no le dijera a mamá, que sea nuestro secreto. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. Mientras leían el diario, una vecina irrumpió en el departamento. Josefina. Desapareció la niña de doña Carmen, la lavandera. El pánico se extendió por la vecindad como pólvora. Las madres empezaron a reunirse en el patio, cada una con una historia similar: hombres elegantes acercándose a sus hijas, regalos misteriosos, promesas de una vida mejor. Doña Lupita, la de las veladoras, se acercó a Miguel. No es coincidencia que estés aquí, murmuró. Hace años, otra niña también tomó fotos antes de desaparecer. Era fotógrafa, como tú. Quería exponer lo que pasaba en el barrio. ¿Qué le pasó?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Nadie lo sabe. Pero dejó algo. Sígueme. En su pequeño puesto junto al altar principal, doña Lupita sacó una caja oxidada de debajo de un tablón suelto. Dentro había un rollo de película sin revelar. Lo guardé todos estos años, esperando a alguien de confianza. Ella se llamaba Patricia Ramírez. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Ramírez? ¿Como el reportero desaparecido? Era su hermana, respondió la anciana. Por eso él comenzó a investigar. Y por eso Laura te buscó. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era Carmen, la lavandera, corriendo hacia ellos con un papel en la mano. Mi niña. Se la llevaron a Las Lomas. Una vecina la vio subir a la camioneta negra. Miguel miró el papel, era una fotografía de la mansión que había visto en la imagen de Mendoza y García. Pero había algo más: en la ventana del segundo piso, no era una, sino varias niñas las que miraban hacia afuera. Entre ellas, Clara. Las madres del barrio, impulsadas por la desesperación y la rabia, comenzaron a organizarse. Ya no eran víctimas silenciosas, eran una fuerza que exigía justicia. Esta noche, dijo Josefina con una determinación feroz, vamos a recuperar a nuestras hijas.
Miguel sintió el peso de la cámara en sus manos. El rollo de Patricia, las evidencias de Laura, el diario de Clara, todo apuntaba a una verdad más oscura de lo que imaginaban. Pero también había esperanza, las voces silenciadas comenzaban a gritar, y ni siquiera los poderosos podrían ignorarlas por mucho tiempo. En el altar, la Santa Muerte parecía observar con aprobación mientras las madres encendían veladoras y se preparaban para enfrentar a quienes les habían arrebatado a sus hijas. La noche en Tepito apenas comenzaba, y con ella, una batalla que cambiaría para siempre las reglas del juego. ¿Qué secretos guardaba el rollo de película de Patricia? ¿Y qué precio pagarían por desafiar el poder de quienes se creían intocables? El viento nocturno llevaba el eco de las oraciones y las promesas de venganza, mientras la luna llena iluminaba las calles del barrio Bravo, testigo silencioso de una lucha que apenas comenzaba. La luz del amanecer se filtraba por las grietas de la vecindad cuando Miguel reveló las últimas fotografías de Patricia. Entre ellas, una imagen hizo que su corazón se detuviera: Roberto Mendoza, 15 años más joven, junto a la hermana desaparecida del reportero. Ella sonreía a la cámara, sosteniendo el mismo medallón de calavera. «Es él», susurró Josefina, que no se había separado de Miguel en toda la noche. El mismo hombre que vi hablando con Clarita una semana antes de que desapareciera. El timbre del celular cortó el silencio. Era un número desconocido. «Señor Hernández», una voz grave y pausada, «soy el comandante García. Tenemos que hablar sobre sus fotografías recientes». Miguel sintió un escalofrío. «No sé de qué habla, comandante». «Vamos, no nos hagamos pendejos», la voz se tornó amenazante. «Hay cosas que es mejor no investigar. Personas importantes están involucradas. Piense en su familia, en su madre en Oaxaca». La mención de su madre hizo que Miguel apretara el teléfono con fuerza. ¿Es una amenaza? Es un consejo amistoso. Tiene 24 horas para entregar todas las fotografías y evidencias. Si coopera, hasta podría haber una recompensa generosa. Si no... La llamada se cortó. Josefina, que había escuchado todo, se persignó frente al altar de la Santa Muerte. «Te van a matar, Miguel», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Como mataron al reportero Ramírez. Como mataron a Patricia». En ese momento, Carmen entró corriendo al estudio. «Rápido. La policía está en camino. Alguien les dijo dónde estabas». Miguel comenzó a guardar frenéticamente las fotografías, pero un ruido en la puerta trasera lo detuvo. Era el oficial Martínez, el más joven de la delegación. «No tenemos mucho tiempo», dijo el policía, cerrando la puerta tras él. «García viene con órdenes de arresto. Pero hay algo que deben saber». Martínez sacó de su chaqueta un sobre amarillo. «Mi hermana también desapareció hace 5 años. Encontré esto en la oficina de García». Dentro del sobre había documentos oficiales, reportes policiales manipulados, órdenes de investigación canceladas y una lista de pagos mensuales a varios oficiales de alto rango. «El medallón de calavera», continuó Martínez, «es el símbolo de los intocables. No son solo traficantes, son jueces, políticos, empresarios. Tienen conexiones hasta en Los Pinos». Sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Martínez palideció. «Váyanse por la azotea. Yo los distraeré. Pero Miguel, ten cuidado con Mendoza. No es lo que parece. Es peor». Mientras subían las escaleras de emergencia, el sonido de patrullas llenaba la calle. Desde la azotea, vieron al comandante García bajando de su camioneta, el medallón de calavera brillando en su cuello. «¿A dónde vamos?», preguntó Josefina, temblando. Miguel miró la última fotografía que había logrado salvar, la mansión en las lomas donde había visto a las niñas. «A buscar respuestas», respondió. «Pero primero necesitamos ayuda». El sol comenzaba a calentar las calles de Tepito, y con él, la amenaza se hacía más real. Miguel sabía que las próximas 24 horas determinarían no solo su destino, sino el de todas las niñas desaparecidas. En el altar de la Santa Muerte, las veladoras seguían ardiendo, y el viento llevaba el eco de una promesa: la verdad,
por oscura que fuera, saldría a la luz. Pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que nadie imaginaba. ¿Qué secretos guardaba realmente Roberto Mendoza? ¿Y hasta dónde llegarían los intocables para mantener su imperio de silencio? Las calles de la Ciudad de México guardaban la respuesta entre las sombras de los poderosos y los gritos silenciados de los inocentes. Mientras escapaban por los techos del barrio Bravo, Miguel recordó las palabras de su padre, en Tepito: hijo, hasta el diablo tiene miedo. Pronto descubriría que hay cosas más temibles que el diablo mismo, y que algunas verdades pueden costar más que la vida. La carrera contra el tiempo había comenzado, y con cada minuto que pasaba, la red de mentiras y poder se cerraba más a su alrededor. Solo tenían 24 horas para exponer la verdad, antes de que el silencio los alcanzara a todos. En el corazón de la colonia Guerrero, donde las vecindades antiguas guardan secretos entre sus paredes descascaradas, Miguel y Josefina encontraron refugio en la casa de Doña Remedios, una curandera conocida en el barrio por sus limpias y su discreción. El aroma a copal y hierbas medicinales impregnaba el aire, mientras el ruido de la ciudad se colaba por las ventanas rotas. Las cartas me dijeron que vendrían, murmuró la anciana, encendiendo más copal en su altar repleto de santos, veladoras y una imagen de Malverde que presidía sobre todos. Y también me advirtieron que la niña dejó más que su pulsera. Mucho más. Josefina, con manos temblorosas, sacó de su rebozo la pulsera de cuentas coloridas que Clara llevaba el día de su desaparición. Bajo la luz mortecina de las veladoras, Miguel notó algo que antes había pasado por alto: entre las cuentas de colores brillantes, oculta como un secreto susurrado, había una pequeña llave dorada. Es la llave del locutorio de don Héctor, susurró Josefina, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y esperanza renovada. Clara pasaba horas ahí, decía que hacía tareas en las computadoras, pero ahora me pregunto qué descubrió realmente mi niña. Un grito desgarrador desde la calle interrumpió la conversación. Era Carmen, la lavandera, corriendo hacia la casa como si el diablo la persiguiera. Su rostro estaba pálido como la cera de las veladoras, y sus manos temblaban mientras sostenía un papel arrugado. «Encontraron muerto al oficial Martínez», exclamó entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Lo hallaron flotando en el canal de la viga, y dejaron esto en mi puesto del mercado». El papel era una fotografía reciente: Martínez, sonriente, con su esposa y sus 3 hijos frente a la Basílica de Guadalupe. Una cruz roja, pintada con lo que parecía sangre, marcaba su rostro. Al reverso, una advertencia escrita con letra pulcra: «Los traidores caen primero. Tienen 12 horas». Miguel sintió que el peso de la culpa lo aplastaba como una losa. Martínez había muerto por ayudarlos, por atreverse a desafiar el silencio impuesto por los intocables. Sus hijos ahora crecerían sin padre, otra familia destruida por buscar la verdad en una ciudad que se alimentaba de mentiras. Sin embargo, antes de que pudiera hundirse en el remordimiento, Doña Remedios los llamó a su cuarto trasero con urgencia. La anciana había encendido una vieja computadora que parecía sacada de otra época. «Miren esto», dijo, señalando la pantalla polvorienta. «Don Héctor me dio una copia hace 3 meses, el día que Clara desapareció. Dijo que si algo le pasaba, yo sabría qué hacer con ella». En la pantalla, un video de las cámaras de seguridad del locutorio mostraba a Clara. La niña escribía algo frenéticamente en una computadora, mirando constantemente sobre su hombro. De repente, su expresión cambió: había descubierto algo que la asustó. La grabación mostraba cómo guardaba rápidamente algo en su mochila antes de que la imagen se cortara abruptamente. «Hay más», murmuró Doña Remedios, sus arrugas profundizándose con preocupación. Don Héctor desapareció al día siguiente. Su locutorio apareció incendiado, pero su cuerpo nunca lo encontraron. En ese momento, el celular de Miguel vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido: «No todos los intocables están de acuerdo con Mendoza. Plaza Garibaldi, 9 de la noche. Busca al mariachi del medallón roto. Él tiene lo que Clara encontró». Mientras procesaban esta nueva información, Carmen soltó un grito ahogado. Por la ventana, una camioneta negra pasaba lentamente frente a la casa. El conductor,
un hombre con traje caro, los observaba fijamente mientras jugaba con un medallón de calavera entre sus dedos. Nos encontraron, susurró Josefina, aferrándose a la pulsera de su hija como si fuera un talismán. Pero doña Remedios sonrió misteriosamente. No, mijitos. Ellos creen que nos encontraron. Pero la Santa Muerte tiene otros planes. La anciana se dirigió a un aparador antiguo y removió un falso fondo. Dentro había un túnel que parecía conectar con las catacumbas que corrían bajo la ciudad, vestigios de la antigua Tenochtitlán. Estos pasajes llevan siglos aquí, explicó mientras les entregaba linternas. Los aztecas los usaban, luego los revolucionarios, y ahora les toca a ustedes usarlos para hacer justicia. El sonido de puertas cerrándose de golpe y pasos pesados en la calle los puso en alerta. No había tiempo que perder. Miguel guardó la memoria USB que doña Remedios le entregó, mientras Josefina apretaba la pulsera con la llave contra su pecho. Vayan al locutorio, instruyó la anciana mientras cerraba el panel secreto. Lo que Clara encontró sigue ahí, escondido donde solo una niña podría pensar en buscar. Y recuerden, en Plaza Garibaldi, no todo es lo que parece. El mariachi del medallón roto no es un amigo, es una ella. Mientras se adentraban en la oscuridad del túnel, el eco de golpes en la puerta principal resonaba sobre sus cabezas. La voz del comandante García ladraba órdenes, pero doña Remedios solo reía, el sonido de su risa mezclándose con el humo del copal y las oraciones a la Santa Muerte. ¿Qué había descubierto Clara en el locutorio que la convirtió en un objetivo? ¿Y quién era la misteriosa mariachi que parecía conocer todos los secretos? Las respuestas los esperaban en las entrañas de una ciudad construida sobre siglos de secretos, donde cada verdad revelada cobraba su precio en sangre. El tiempo se agotaba, y con cada minuto que pasaba, la red de mentiras y poder se cerraba más a su alrededor. Pero en las calles de la Ciudad de México, donde la muerte y la vida bailan un eterno vals macabro, hasta los más poderosos pueden caer cuando la verdad decide salir a la luz. Las calles cercanas a Plaza Garibaldi vibraban con el sonido de trompetas y guitarras mientras Miguel y Josefina emergían de los túneles subterráneos por una vieja cantina. El olor a tequila y cerveza se mezclaba con el aroma de los tacos al pastor que un vendedor preparaba en la esquina. Busquen a la güera, les había dicho doña Remedios. La única mujer mariachi que los intocables no pudieron silenciar. Entre los grupos de mariachis que llenaban la plaza, una figura destacaba. Una mujer alta, de unos 50 años, vestía el traje tradicional negro con botonaduras de plata. Pero lo que llamó la atención de Miguel fue el medallón que colgaba de su cuello, una calavera partida por la mitad. María Elena Suárez, se presentó la mujer, su voz tan afilada como su mirada. O lo que queda de ella después de que Mendoza destruyó a mi familia. En una mesa apartada del bar Tenampa, María Elena les mostró una carpeta desgastada. Mi hija Lucía era periodista. Estaba investigando las desapariciones cuando conoció a Mendoza. Él la sedujo, la utilizó para llegar a más niñas del barrio. Cuando ella descubrió la verdad. Sus palabras se cortaron mientras sacaba una fotografía, Lucía Suárez, sonriente, sosteniendo un bebé. Mi nieta, también desapareció con ella. Josefina ahogó un sollozo. ¿Por qué nos ayuda? Es peligroso. María Elena tocó su medallón roto. Porque llegó el momento. Tenemos pruebas, testimonios, documentos que Lucía ocultó. Clara los encontró en el locutorio, pero hay más. Mucho más. De repente, el ambiente en el bar cambió. 3 hombres de traje entraron, sus medallones de calavera brillando bajo las luces mortecinas. María Elena actuó rápido, empujando a Miguel y Josefina hacia la cocina. Por aquí, susurró uno de los cocineros, levantando una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Los túneles conectan con el metro Garibaldi. Mientras descendían, escucharon gritos y el sonido de cristales rompiéndose. La voz de María Elena se alzó sobre el caos, váyanse. Encuentren a Patricia en el archivo muerto de la prensa. Ella guardó todo. En los túneles húmedos y oscuros, Miguel y Josefina corrían guiados por el sonido distante del metro. El fotógrafo apretaba la carpeta que María Elena les había entregado, sintiendo el peso de más secretos,
más vidas en riesgo. Y alto, una voz resonó en la oscuridad. Era el oficial Torres, el más joven de la delegación, apuntándoles con una linterna. No son los únicos que usan estos túneles. Josefina comenzó a llorar, pero Torres bajó el arma. Mi hermana también desapareció, dijo con voz quebrada. Hace 3 años. Tenía la edad de Clara. Un ruido de pasos acercándose los alertó. Torres los empujó hacia un pasaje lateral. Corran. Yo los distraeré. Pero antes, les entregó una llave oxidada. El archivo muerto de la prensa. Gabinete 23. Lo que buscan está ahí. Los pasos se acercaban. Miguel y Josefina corrieron por el túnel mientras escuchaban a Torres enfrentarse a sus perseguidores. Un disparo resonó en la oscuridad, seguido de un grito ahogado. Emergieron en la estación Garibaldi justo cuando el último metro de la noche llegaba. Entre la multitud de pasajeros nocturnos, trabajadores cansados y borrachos tambaleantes, se mezclaron para escapar. ¿Crees que Torres? Josefina no pudo terminar la pregunta. Miguel apretó la carpeta contra su pecho. Cada aliado que encontraban parecía terminar pagando el precio más alto. ¿Cuántas más vidas costaría esta búsqueda? En la carpeta, fotografías y documentos revelaban una red de tráfico que se extendía más allá de México, políticos, empresarios, jueces, todos conectados por el medallón de la calavera. Y entre las pruebas, algo que heló la sangre de Miguel, una foto de Roberto Mendoza con su padre, ambos usando el medallón, tomada 20 años atrás. Mi padre, susurró Miguel, las piezas encajando como un rompecabezas macabro. Por eso me dejó la cámara. Por eso desapareció. El metro se detuvo en la estación San Lázaro. Era medianoche, y las oficinas de la prensa estarían cerradas. Pero el tiempo se acababa, y las respuestas que buscaban estaban ocultas en un gabinete polvoriento, esperando ser descubiertas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Josefina, su voz temblando. Miguel miró la última fotografía de la carpeta, su padre y Mendoza en lo que parecía ser una ceremonia secreta. En el fondo, apenas visible, un símbolo que había visto antes, el mismo que decoraba el altar principal de la Santa Muerte en Tepito. Vamos por la verdad, respondió, guardando la foto. Aunque nos cueste la vida. En las calles de la Ciudad de México, donde los secretos se esconden entre las sombras de los edificios coloniales y el eco de las historias no contadas, la noche apenas comenzaba. Y con ella, la promesa de una verdad que podría destruir no solo a los intocables, sino también todo lo que Miguel creía saber sobre su propia familia. ¿Qué secretos guardaba el archivo muerto de la prensa? ¿Y por qué el padre de Miguel estaba conectado con los mismos hombres que ahora buscaban silenciarlos? Las respuestas los esperaban en un edificio abandonado, donde el polvo de décadas guardaba historias que algunos matarían por mantener ocultas. El edificio de la prensa se alzaba como un fantasma de concreto en la madrugada mexicana. Miguel y Josefina se deslizaron por una ventana rota del sótano, donde décadas de historias dormían en archiveros oxidados. El olor a papel viejo y humedad los recibió mientras buscaban el gabinete 23. Aquí, susurró Miguel, insertando la llave que Torres les había entregado a costa de su vida. El cajón se abrió con un chirrido metálico. Dentro, una carpeta marcada como Caso Calaveras, 1995 contenía lo impensable, fotografías de una red de tráfico que se extendía por generaciones. El padre de Miguel aparecía en muchas de ellas, pero no como cómplice, era un infiltrado. Mi padre, la voz de Miguel se quebró, era un agente encubierto de la Interpol. Un diario escondido entre los documentos revelaba la verdad. Su padre había dedicado años a infiltrarse en los intocables, documentando todo con su cámara. La misma cámara que ahora Miguel usaba. Por eso desapareció, continuó, las lágrimas nublando su visión. Estaba cerca de exponer todo cuando un ruido en las escaleras los interrumpió. Pasos. Muchos pasos. Qué conmovedor, la voz de Roberto Mendoza resonó en la oscuridad. El hijo siguiendo los pasos del padre. Las luces se encendieron. Estaban rodeados. Mendoza, el comandante García, y varios hombres con medallones de calavera bloqueaban todas las salidas.
Tu padre fue un problema, continuó Mendoza, jugando con su medallón. Como lo fue Patricia. Como lo fue Lucía. Como lo está haciendo Clara. Está viva. Josefina dio un paso adelante, desafiante. ¿Dónde está mi hija? Mendoza sonrió. Tráiganla, ordenó. Dos hombres empujaron a una niña hacia adelante. Era Clara, más delgada y pálida, pero viva. Mamá, gritó la pequeña, pero los hombres la sujetaron con fuerza. Es simple, dijo Mendoza. Los documentos por la niña. Todo termina aquí. Miguel miró los archivos en sus manos. Décadas de evidencia. La verdad sobre su padre. La oportunidad de exponer todo. No lo hagas, gritó Clara. Tienen más niñas. En la mansión. Vi. Un golpe la silenció. Basta, rugió Miguel. Los documentos son suyos. Pero primero, Clara. Hijo, Mendoza dio un paso adelante, eres igual a tu padre. Siempre queriendo ser el héroe. ¿Sabes cómo terminó él? De su chaqueta sacó una fotografía antigua. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era su padre, arrodillado, con un medallón de calavera roto a sus pies. Última oportunidad, Mendoza extendió la mano. Los documentos. Miguel miró a Clara, a Josefina, a los archivos. Pensó en su padre, en todas las vidas perdidas buscando la verdad. En todas las niñas que seguían cautivas. En un movimiento rápido, sacó su cámara y disparó un flasegador. El caos estalló. Empujó a Josefina y Clara hacia una ventana mientras disparaba más flashes, desorientando a los hombres. «Corran», gritó, sabiendo que solo una podría escapar. Los documentos o las niñas. La verdad o la vida. Josefina entendió. Agarró a Clara y corrió hacia la ventana mientras Miguel mantenía a raya a los hombres con más flashes. Y Miguel, el grito de Clara resonó en la noche. «Cuéntales la verdad», susurró él, antes de que el primer golpe lo alcanzara. Mientras Josefina y Clara desaparecían en la oscuridad, Miguel enfrentó su destino. Como su padre años atrás, no entregaría los documentos. La verdad debía salir a la luz, aunque él no viviera para verlo. «Igual a tu padre», murmuró Mendoza, levantando su arma. Mismo final. Miguel cerró los ojos, apretando los documentos contra su pecho. En su mente, vio a Clara sonriendo en aquella primera foto, la que desapareció pero cambió todo. Un disparo resonó en la noche del Distrito Federal. Pero este no sería el final de la historia. En las calles de Tepito, una niña y su madre corrían con la verdad en sus corazones. Y en el altar de la Santa Muerte, las veladoras brillaban más fuerte que nunca, como si la muerte misma supiera que algunas verdades no pueden ser silenciadas. ¿Qué secretos guardaban los documentos que Miguel protegió con su vida? ¿Y cómo su sacrificio cambiaría para siempre el destino de las niñas desaparecidas? La respuesta estaba en manos de una pequeña que había visto el infierno y vivido para contarlo. La noche más oscura de la Ciudad de México llegaba a su fin, pero el amanecer traería una luz que ni siquiera los intocables podrían apagar. El zócalo de la Ciudad de México vibraba con la energía de miles de personas. Una semana después del sacrificio de Miguel, las calles se habían convertido en un río de justicia imparable. Clara, de pie junto a su madre frente a las cámaras de todos los noticieros nacionales, relataba con voz firme lo que había visto en la mansión de las Lomas. Éramos muchas, su voz resonaba por los altavoces. Y Miguel Hernández dio su vida para que pudiéramos contarlo. Los documentos que Miguel había protegido con su vida, escaneados y enviados a periodistas internacionales momentos antes de su muerte, habían desatado un terremoto político. El medallón de calavera, antes símbolo de poder intocable, ahora se exhibía en los periódicos como la marca de una organización criminal que se desmoronaba. En Tepito, frente al altar principal de la Santa Muerte, doña Lupita encendía veladoras junto a las fotografías de las niñas rescatadas. Más de 30 pequeñas habían sido liberadas de la mansión en un operativo internacional. Entre las veladoras, una fotografía especial ocupaba el centro, Miguel Hernández, sonriendo con su cámara. «Mira», susurró Josefina a Clara,
señalando algo extraordinario. La última fotografía que Miguel había tomado, aquella primera imagen donde Clara había desaparecido misteriosamente, ahora mostraba algo diferente. La niña aparecía claramente, sonriendo junto a los otros niños, como si la imagen hubiera decidido revelar finalmente su secreto. La Santa Muerte obra de formas misteriosas, murmuró doña Lupita, mientras más vecinos se acercaban al altar. María Elena Suárez, la mariachi del medallón roto, tocaba un corrido que contaba la historia del fotógrafo que desafió a los intocables. Su voz se quebraba al cantar sobre Lucía, su hija, cuyo cuerpo finalmente había sido encontrado y podría descansar en paz. En la delegación, el nuevo comandante, una mujer joven y determinada, supervisaba la detención de García y sus cómplices. El medallón de calavera, ahora roto y oxidado, se exhibía como evidencia junto a una montaña de documentos que revelaban décadas de corrupción. Roberto Mendoza había intentado huir a Guatemala, pero la Interpol lo interceptó. En su mansión, encontraron un cuarto lleno de fotografías, todas las víctimas que los intocables habían silenciado a lo largo de los años. Entre ellas, el padre de Miguel, cuya última imagen lo mostraba sonriendo, como si supiera que algún día su hijo completaría su misión. Carmen, la lavandera, ahora dirigía un centro de apoyo para familias de desaparecidos. Las madres de Tepito se habían unido en una red imparable de búsqueda y justicia. Por Miguel, decían, y por todos los que se atrevieron a hablar. El oficial Torres había sobrevivido milagrosamente. Desde su cama de hospital, coordinaba un nuevo departamento especializado en casos de desapariciones. Su hermana no había sobrevivido, pero su memoria impulsaba una nueva era de justicia. Patricia Ramírez, la joven fotógrafa que había iniciado todo años atrás, recibió un homenaje póstumo. Su cámara, recuperada de un escondite secreto, ahora ocupaba un lugar de honor en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Pero el verdadero monumento a la verdad estaba en las calles de Tepito. Un mural gigante, pintado por los mejores artistas del barrio, mostraba a Miguel con su cámara, rodeado de mariposas que se transformaban en niñas volando hacia la libertad. Debajo, una frase brillaba con letras doradas: la verdad, como la imagen de Clara, siempre encuentra la manera de aparecer. Clara, ahora parte de un movimiento nacional de prevención de tráfico infantil, visitaba escuelas contando su historia. Cada vez que hablaba, sostenía la vieja cámara de Miguel, recordando al hombre que había sacrificado todo por la verdad. En el altar de la Santa Muerte, donde todo había comenzado, las veladoras nunca dejaban de arder. Y en noches especiales, cuando la luna iluminaba las calles del barrio Bravo, los vecinos juraban ver la figura de Miguel, cámara en mano, capturando las historias que otros querían ocultar. La fotografía que había iniciado todo, aquella donde Clara aparecía y desaparecía, ahora colgaba en el altar principal, recordando a todos que algunas verdades, aunque intenten ocultarlas, siempre encuentran la manera de salir a la luz. ¿Crees que nos está viendo?, preguntó Clara a su madre, mientras encendían una nueva veladora. Josefina sonrió, mirando la fotografía donde su hija y Miguel parecían brillar con luz propia. Él siempre estará aquí, mi amor. En cada foto que capture la verdad, en cada voz que se atreva a hablar, en cada niña que encuentre el camino a casa. En las calles de Tepito, donde la vida y la muerte bailan un eterno vals, la historia del fotógrafo que desafió a los intocables se convirtió en leyenda. Y en cada esquina del barrio Bravo, los vecinos aprendieron que la verdadera magia no está en hacer desaparecer las cosas, sino en tener el valor de hacerlas visibles. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.